Bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y también está enfocado en ayudar a la comunidad colombiana, a la comunidad nicaragüense acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo está funcionando el servicio de inmigración, qué pasa con los casos de asilo, qué pasa con la residencia permanente, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los martes, tenemos Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy, como todos los martes, tenemos Giro a la Derecha con Esteban Hernández. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina, tú bien lo has dicho, ¿no? Giro a la Derecha, en donde tratamos además de desmontar algunas de las cosas que la izquierda se la pasa diciendo, esas mentiras que ellos les encanta difundir para confundir a la ciudadanía y que muchas de ellas han calado. El día de hoy, Colina, el tema lo escogí justamente porque yo monté en las redes sociales una imagen que generó bastante incomodidad dentro de muchas personas porque la imagen tenía varios líderes de estos tiranos, ¿no?, que han habido históricamente y todos decían la palabra socialista, 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 y entre ellos estaba Adolfo Hitler, ¿no?, que siempre lo han querido, nos los han querido adjudicar a la derecha, pero bueno, hoy vamos a tratar de desmontar esos argumentos. En primer lugar, el más básico. Evidentemente el significado de la palabra nazi, que es nacionalsocialista, tiene dentro de su propio nombre la propia ideología plasmada, pero yo también pienso que uno no puede quedarse nada más en la etiqueta, porque hay mucha gente que se hace llamar derecha y no son derecha, hay mucha gente que se hace llamar izquierda y quizás no son tan izquierdistas, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco también las políticas y las cosas, la percepción que ellos tenían con respecto a estos sistemas. Y quiero hablar justamente de las políticas económicas que llevó a cabo Adolfo Hitler en Alemania cuando llegó al poder, porque muchas de ellas eran totalmente antimercado e incluso muy intervencionistas, con una economía sumamente centralizada que de una u otra manera termina de desmontar estos argumentos. Uno, por ejemplo, la eliminación del patrón oro, que eso es básicamente el respaldo que tenían las monedas anteriormente, precisamente con el oro. Eso lo eliminó, él estaba en contra de eso. También, por ejemplo, el gasto público totalmente exorbitante por los cielos cuando él llegó al poder. La expropiación, eso que le hizo a los judíos, eso no es otra actividad, sino una expropiación como lo que hacen los regímenes de izquierda, que es una violación sistemática hacia la propiedad privada. Y sumado a eso, yo pienso que este es el punto más importante que demuestra que no es solamente un asunto de que, bueno, él respetaba la propiedad privada de todos menos la de los judíos. No, él también intervenía en la propiedad privada de los propios alemanes. Él decía, o desde su gobierno, se les daba directrices a las empresas sobre lo que tenían que producir, sobre cómo lo tenían que producir y sobre cómo lo tenían que redistribuir. Es decir, cero libre mercado, cero autonomía por parte de la propiedad privada, y te demuestra que, bueno, él crea una economía totalmente centralizada en donde el mayor líder que decidiera cómo redistribuir Adolfo Hitler. En segundo lugar, la percepción que él tenía de Carlos Marx es bastante interesante. Eso lo pueden conseguir en un artículo que escribió Manuel Rincón del Pan Am Post, muy interesante, les recomiendo que lo lean, en donde básicamente él decía que Carlos Marx era un peón del capitalismo. Fíjate, el problema que él tenía no era en sí con el socialismo, sino que él decía que el socialismo de él era el verdadero. Carlos Marx era un peón del capitalismo porque él se prestaba para las actividades de los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? También otro tema que es bastante importante y que sí lo diferencia del marxismo es precisamente el nacionalismo. El marxismo y la izquierda tradicional se ha caracterizado por ser bastante internacionalista. Lo vemos en la época actual, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, siempre les gusta trabajar en conjunto a nivel internacional. Él creía que había que proteger, entre comillas, la empresa nacional. Él creía precisamente en un socialismo nacionalista, no internacionalista, y es una de las tantas diferencias que lo diferencia, valga la redundancia, de la izquierda tradicional. No por eso se le puede tildar de derecha porque de derecha no tiene absolutamente ninguna política. Y bueno, me retiro con esta frase que les voy a colocar de la escritora Ayn Rand, que me parece que es bastante importante, que decía: el fascismo, el nazismo, el comunismo y el socialismo son solo variaciones superficiales del mismo tema monstruoso, colectivismo. Bueno, realmente sí, yo he escuchado eso. Lo que pasa es que no me he puesto a profundizar en la materia porque para mí el principal calificativo de Adolfo Hitler es que era un gran asesino, ¿verdad? Y un individuo pues, que le hizo mucho daño a la humanidad, sobre todo a la comunidad judía,
Porque fíjate, tú dijiste algo interesante, yo no sabía que él también expropiaba a los alemanes. Lo que pasa es que a los judíos los expropiaba y los asesinaba. A los alemanes a lo mejor nada más le quitaba las empresas. A los alemanes no los expropiaba propiamente, pero sí les da las directrices. Tú tienes esta empresa que, por ejemplo, produce estos celulares, claro. Tú vas a producirlos de color rojo con el logo nazi y lo vas a redistribuir a tal No se las quitaba, pero le tomaba el control de la empresa como Exactamente. Él era el dueño de la empresa. Lo que hacía Fidel Castro en Cuba y lo que ha hecho el socialismo en Venezuela, y para de contar. O sea, pero su principal, obviamente, calificativo es el de asesino. Y bueno, es bueno que se identifique que este individuo no tiene nada que ver con las ideas conservadoras ni derechas, sino que evidentemente era un socialista, pero como digamos un socialista, no sé, alemán, casero. Innovador, un socialista a su modelo, pues. A su modelo. No como usualmente lo estamos viendo, sino a su modelo. Y es bueno eso tenerlo claro porque muchos quieren decir que Adolfo Hitler era un dictador, un asesino de derecha, y no, realmente no lo es. Con esa explicación queda bastante claro de que no lo es. Pero bueno, es bueno tener esos conceptos bastante claros para que la gente tenga educación y se culturice, que es lo más importante. Además, Colina, cuestión de responsabilidad, ¿no? Si quieren hablar de gente que ha sido dictadores de derecha, bueno, que utilicen a los que han tenido política de eso. Por ejemplo, hablen mal de Pinochet y atáquenlo. Y ataquen a las personas que critican a Pinochet. Hablen mal del de Singapur, Lee Kuan Yew, creo que es que se llama, no me acuerdo ahorita el nombre. Hablen mal de las personas que realmente han aplicado políticas de libre mercado en los países y que, bueno, han violado derechos humanos, hablen mal de eso. Pero no nos traten de adjudicar a nosotros los males que representan la izquierda, porque es otra cosa que por cierto se me olvidó mencionar, Colina, es que uno de los argumentos que utilizan para decir que Hitler era de derecha es que el tipo persiguió comunistas, ¿no? Y bueno, esta gente no sabe que históricamente, de hecho hay un economista llamado Louis von Mises que él dijo que lo peor que le puede pasar a un comunista es que un comunista no amigo llegue al poder. Claro. Joseph Stalin, gran reconocido comunista, ¿no? Él también persiguió comunistas bastante, siendo León Trotsky uno de sus principales hermanos al principio, la figura más importante que él persiguió. Él terminó en el exilio en México fue por algo, y era comunista. Bueno, entonces, así es la gente cuando quiere justificar lo injustificable. Totalmente, Colina, totalmente. Bueno, como todos los días tenemos al famoso borrego, ¿no? Y pienso que es importante con todo esto que ha venido sucediendo en las semanas anteriores de la intromisión iraní, específicamente en el caso de Venezuela, que recordemos las borregadas que algunos a estas alturas siguen diciendo. Vamos a ver de quién se trata y vamos a ver el video. Estamos viendo un tema de amplia importancia estratégica en función de una nueva geopolítica, una geopolítica de paz, una geopolítica en contra de la visión precisamente imperialista que se ha dispuesto sobre el mundo. Nosotros, adicional a lo que ha sido el esquema de las sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos, precisamente en momentos de pandemia, hemos visto precisamente florecer esa geopolítica que acusara el presidente Chávez y que ha propulsado el presidente Maduro. Acá está arribando precisamente lo que es distintos kits de prueba, dotación médica desde el punto de vista de Irán para nuestro país y que adicionalmente se circunscribe dentro de un amplio campo de cooperación que se tiene entre ambos países. Ya el presidente de la República alertó que tan pronto se pueda va a ir a Irán a abrazar precisamente al pueblo iraní por su solidaridad, por su valentía, en un esquema como ha sido precisamente la comercialización de combustible, en este caso de gasolina para nuestro país, que precisamente ha sido afectado como consecuencia de las sanciones unilaterales por parte. Bueno, estaban escuchando a Ricardo Menéndez, él es vicepresidente sectorial de planificación. Vas a ver tú esos carguitos que ellos se inventan, que al final no cumplen nada, sino más bromas burocráticas para ellos seguirse embolsillando el dinero como siempre han hecho. Pero bueno, esta gente que durante años andaba hablando en contra del imperialismo, en contra de la intromisión americana, ¿no? Estadounidense, eso es lo que ellos siempre decían, la soberanía nacional y cualquier otra cantidad de cosas. Bueno, hoy en día se arrodillan ante el régimen iraní porque pienso que tienen una afinidad ideológica bastante interesante, bastante importante, que los hace dar este tipo de declaraciones. Este tipo de declaraciones, por cierto, no se pueden olvidar. Este tipo de declaraciones tenemos que mantenerlas por allí guardadas porque eventualmente, no sé cuándo, pero cuando salgamos de esto, también hay que tener bien marcados a esas personas que permitieron que la soberanía de Venezuela se violara por regímenes tiránicos como el de Irán, por ejemplo. Bueno, si llegan ahí, si llegan, porque al final estos elementos por lo general nunca llegan hasta el final. Yo no sé ni quién era ese tipo, menos mal que dijiste el nombre porque no identificaba quién era. Y bueno, se arrodillan ante Irán porque son los que le están dando, pues a ellos todavía le están dando, como que dice, un salvavidas para que puedan medio mantenerse, porque eso es lo que representa ese combustible que al final lo que terminan es robándose, eso es lo que representa la comida o las medicinas que medio llegan a Venezuela porque están medio manteniendo el régimen de Maduro en el poder. Ahora, te digo algo, Menéndez, que Maduro tenga cuidado cuando vaya a Irán porque hay 10 millones por su cabeza. En el espacio aéreo internacional puede ser interceptado sin problema. Así que, bueno, ojalá y se atreva a ir a Irán para que lo agarren en el espacio aéreo internacional y se lo traigan a los Estados Unidos, donde tiene una orden judicial por narcotráfico.
Y estos elementos pues están buscando la manera de hacerle creer a la población que toda esa ayuda, entre comillas, va para el beneficio de los venezolanos, cosa que es completamente mentira. Fíjate que llegaron esos barcos con combustible y las colas son infernales. Ahí llegaron esos kits y en Venezuela, a pesar de que el régimen tiene maquillada la cifra, cada día van saliendo más información de que son miles y miles de personas que están contagiadas con el coronavirus. En Maracaibo, en diferentes ciudades en Venezuela. O sea que realmente lo que están haciendo no es efectivo y no le llega al ciudadano común. Eso lo utilizarán es para ellos mismos y para los amiguitos de ellos, porque eso se trata de la revolución. La revolución se trata de beneficiar a el grupito, ni siquiera los afectos, porque en esas colas hay mucha gente humilde y mucha gente que, bueno, no sé, serán chavistas, no sé por qué Carrizo, pero a ellos no los beneficia. Beneficia al grupito, a la macolla, a los caudillos, a los que están allí metidos en la rosca, pero el resto no son beneficiados. Así que yo creo que todos estos elementos en los próximos meses, pase lo que pase en el país, van a ser víctimas de sus propias nefastas políticas que van llevando adelante, porque al final del día, como no benefician a nadie, el ciudadano común se va cansando, y yo realmente no pierdo la esperanza de que pueda estallar en un momento determinado. Y yo estoy convencido de que ese momento va a llegar, con o sin militares, pero va a llegar porque la gente se cansa. Y es allí donde yo quiero ver a los elementos estos como Ricardo Menéndez y todo su combo. ¿Menéndez qué se llama? Ricardo Menéndez. A ver qué van a hacer cuando la gente está en ira, porque la gente no olvida. La gente no olvida quién los pone a pasar hambre, aunque se le pase el tiempo o aunque se tarde en el tiempo en responder, la gente no olvida y cuando actúa con toda su ira. Esa es la realidad. Y el gran peligro, si es que se puede considerar un peligro, para ellos mismos, digo, ¿no? En un país donde no hay justicia, es que precisamente cuando no hay justicia, la gente que está molesta termina tomando la justicia por sus manos. Que porque saben que en el sistema judicial, exactamente, saben que en el sistema judicial del país no se puede confiar. Entonces, bueno, para que lo tengan ahí, plantarles esa semillita, que tengan mucho cuidado. Eso es lo que va a pasar en Venezuela, porque como no hay justicia, el individuo tiene que tomarla por su propia mano. Por cierto, ayer había un escándalo porque supuestamente los rectores del CNE, los que quedan ahí, que creo que estaba la vieja esta, ¿cómo se llama? Tibisay Lucena, y debe quedar como 2 o 3 más, que tienen como 4 años con el mandato vencido, supuestamente pusieron sus cargos a la orden para darle entrada, supuestamente, porque eso lo dijo un X por ahí que lo colocó en las redes sociales, todavía no se ha ratificado, pero supuestamente pusieron el cargo a la orden para que cuando el TCJ designe las nuevas autoridades, pues a dejarle el camino abierto. Entonces, aquí hay toda una maniobra con un grupete de la oposición que ya sabemos unos cuantos que lo hemos nombrado: Timoteo, Claudio Fermín, Henry Falcón, el pastor Bertucci y su combo. ¿Henry Falcón o Falcón? Falcón. Que andan en esa jugada para montar un CNE que permita ir a un proceso electoral, pero la realidad es que parece que hay otros elementos de la oposición que también están montados en esa jugada. De hecho, ayer cuando yo vi la entrevista que le hizo Daniela Faría a Romy Mantilla, una de las cosas por las que Romy Mantilla se va a Voluntad Popular es porque dice que su partido está montado en la jugada electoral, pero todavía no lo he dicho abiertamente. Ahora bien, esa es la jugada de ellos, ¿no? Ellos quieren ir a elecciones y ellos están pensando que los venezolanos quieren ir a elecciones. Pero la jugada nuestra va a ser diferente. Por ejemplo, el día de hoy la organización BEPEC emitió un comunicado en la cual primero está diciendo que no reconoce y desconoce por completo esas autoridades que pueda nombrar el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Porque primero, ese Tribunal Supremo de Justicia no tiene legalidad. Segundo, está al frente un narcotraficante que por él ahí recompensa está judicializado en los Estados Unidos. Bueno, creo que todavía no tiene recompensa, pero está judicializado en los Estados Unidos. Y tercero, esas elecciones no pueden ser reconocidas por nadie en la comunidad internacional. De hecho, la organización pide allí que la comunidad internacional no reconozca ese proceso electoral y está solicitando que se sancione a los que queden en esa junta directiva, que ahí por ahí han dejado ver algunos nombres, aunque no es nada oficial, y también que se sancione a quienes acompañen ese proceso, que a todas luces es completamente ilegítimo, porque el venezolano no quiere elección. En Venezuela el voto no vale absolutamente nada. Lo que hay que buscar la salida de Maduro, un gobierno de transición, y cuando ese gobierno de transición se instale, entonces puede ir a un proceso electoral que sea confiable en Venezuela. Aplaudo totalmente esa iniciativa, Colina. De hecho, es sumamente importante que cualquier persona que se vaya a meter en estos chanchullos, porque al final esta repartición de cargos siempre se convierte en unos chanchullos, bueno, que tome en cuenta también que antes de hacerlo, va a haber gente que no se va a quedar tranquila y que va a hacer todo lo posible y va a usar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para pues, que exista algún tipo de consecuencias negativas, por supuesto, en contra de ellos, porque de una u otra manera se están prestando para seguir legitimando al régimen de Nicolás Maduro, para legitimar a ese TSJ que te lo dije ayer y te lo repito, hasta el día de hoy yo considero que es ilegítimo.
Pero si ustedes van a aceptar una directiva, y con ustedes me refiero a los politiqueros que se hacen llamar oposición, designada por este TSJ, bueno, de una u otra manera lo están reconociendo. Que nunca le prestaron atención al que ellos mismos nombraron que está en el exilio, ¿no? Pero ya esto sí era un acto muchísimo más descarado de reconocimiento hacia el TSJ ilegítimo que está en Venezuela. Y además, me gustaría también saber las reacciones de las personas, porque nosotros tenemos tiempo diciendo que cuando empezaron a surgir todas estas informaciones, la ruta que esta gente ya estaba planteando era la electoral, ¿no? Y nos salían diciendo, no, ustedes son unos mentirosos, mira, Guaidó dijo en público esto, este partido dijo esto en público, que ellos no iban a elecciones, que ellos no iban a diálogo, que ellos no iban a esto. Yo asumo que esa gente que nos dijo que era mentiroso, y que éramos mentirosos, ¿no? Y que en aquel momento decían que estaban en contra de las elecciones, mantengan esa postura, ¿no? ¿O es que después nos van a venir a hablar de la importancia de ir a votar y defender espacios como unos borregos? Eso es lo que estaremos también atentos a ver cómo reaccionan esas personas. Te recomiendo que veas los segmentos de Daniel Faría, para que tú veas cómo los políticos cambian de posición de un día para otro y no les importa absolutamente nada. Lo cierto del caso es que así como hicieron con Luis Parra cuando asaltó la Asamblea Nacional y lo sancionaron y al grupito ese de la Junta Directiva, así vamos a solicitar para que también a esa Junta Directiva del CNE sea sancionada por la comunidad internacional, específicamente por los Estados Unidos, y también todo aquel que acompañe un proceso que a todas luces es completamente ilegítimo, y en enero del 2020, si no pasa nada, pues en Venezuela todas las autoridades estarán deslegitimadas y ahí el poder los podrá tomar, bueno, quien tenga la fuerza para hacerlo. Así están las cosas en Venezuela, así están las cosas en la comunidad internacional. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información duele a quien le duela. Ya regresamos.